Buenos días a todos y a todas y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, que como sabéis es el centro de referencia en Aragón para el desarrollo de proyectos empresariales de carácter innovador. Es una herramienta del Gobierno de Aragón, en concreto del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, en la cual pues llevamos ya más de 3 décadas asesorando a todos esos proyectos empresariales de carácter innovador que hay en nuestra comunidad autónoma. Tenemos sedes además en Huesca, Zaragoza y Teruel y, por supuesto, aunque hoy estemos en formato virtual, os animo a venir a visitarnos si no conocéis nuestras instalaciones. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias por haberos sumado a nuestra llamada de hoy. Más de 90 personas habéis mostrado interés por este evento, por esta jornada técnica sobre la ley de startups o ley 28/2022 de 21 de diciembre de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. El objetivo de esta sesión no es otro que exponer las principales novedades desde el punto de vista mercantil, laboral y fiscal aprobadas recientemente para el impulso del ecosistema emprendedor español y el fomento de la creación y crecimiento de empresas a través de esta conocida como Ley de Startups y también la Ley Crea y Crece. Esta Ley de Startups pues, supone un importante avance hacia el impulso del ecosistema emprendedor inversor en España y tiene importantes también consecuencias para emprendedores e inversores que es de suma importancia pues, conocerlas, tanto si tienes la gorra de emprendedor o si tienes también la gorra de inversor. Y para esta jornada, pues tenemos la suerte además de contar con la colaboración de Quatre Casas, una firma de abogados internacional que también tiene sede aquí en Aragón, concretamente en Zaragoza. Y como vamos a contar hoy con el expertise, con el conocimiento de Guillermo Rollo, del área de Derecho Financiero y Tributario, también de Natalia Úbeda, del área de Derecho Laboral, y de Pablo Villanova, del área de Derecho Mercantil, así como de Carolina Artigot, que es asociada de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones en la oficina de Quatre Casas Zaragoza. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros hoy, por colaborar con CEI Aragón. Además, es la primera vez que colaboramos con vosotros y, bueno, seguro que es la primera de muchas, ¿no? Y simplemente, antes de daros paso a lo importante, ¿no? A hablar de esta ley de startups, que es para lo que estamos hoy aquí todos esperando a que nos contéis, simplemente, por mi parte, animaros a utilizar el chat que tenéis desde ya disponible para ir lanzando pues, comentarios, preguntas, sugerencias, inquietudes. Y por qué no, pues vamos a intentar entre todos hacer este evento virtual un poquito más humano y pues queremos también escucharos en este evento a través de ese chat que, como digo, ya tenéis desde ya disponible. Al final de las intervenciones de nuestros invitados e invitadas, mi compañera Concepción Ramos, que es asesora de proyectos empresariales en CEI Aragón, moderará la ronda de preguntas con vuestras preguntas y con otras que también os habéis transmitido en ese formulario de inscripción a este evento. Así que por mi parte nada más, daros la bienvenida a este espacio virtual de CEI Aragón que tenemos hoy aquí y os dejo con Carolina y gracias de nuevo. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Celia, por la presentación y buenos días a todos. Para comenzar, nos gustaría agradecer, por supuesto, a todos los asistentes a esta sesión y, en particular, a CEI Aragón por la organización de la jornada. Desde Quatre Casas estamos muy contentos de estar hoy aquí y de colaborar con el CEI, que es el centro de, como ha apuntado Celia, es el centro de referencia en esta comunidad para la creación y el desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Y en este ámbito del emprendimiento basado en la innovación, como sabéis, a finales del año pasado el Congreso aprobó la Ley 28/2022 de 18 de diciembre de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como la Ley de Startups. Esta ley tiene el objetivo específico de establecer un marco normativo para apoyar la creación y el crecimiento de las empresas emergentes en nuestro país, y ello mediante una serie de medidas de carácter fiscal, laboral, administrativo y mercantil.
Estas medidas están encaminadas a eliminar o al menos a reducir las trabas a la constitución y el crecimiento de nuevas empresas emergentes, así como a facilitar la inversión en las mismas. Y se podría decir que por lo menos esta serie de medidas son un punto de partida. Y de esta ley y de alguna otra más es de la que os van a hablar esta mañana mis compañeros Pablo Villanova, Guillermo Rollo y Natalia Úbeda, miembros del equipo de la oficina, miembros del equipo de la oficina de Quatre Casas en Zaragoza, que lidera la colaboración del despacho con el ecosistema emprendedor local. Y sin más dilación, voy a intentar compartir la presentación y ya les cedo la palabra. De nuevo, muchas gracias a todos por los asistentes y esperamos que encontréis la jornada cuanto interesante, o al menos formativa. Muchas gracias. Es que no sé. Bien, no sé a quién le toca ahora intervenir. Sí, un momento, que estamos acabando de Vale. proyectar la pantalla. Sí, soy yo, que no sé qué es lo que he hecho, que me he empezado por la última diapositiva. Perdón, un segundito. Vale. Ahora creo que ya sé. Vale. Bien, buenos días a todos. Soy Pablo Villanova del área mercantil, como ha anticipado Carolina, y voy a tratar un poco de explicar el ámbito de aplicación de la nueva ley de startups, ¿vale? Y que luego resultará de aplicación, pues bueno, a las distintas áreas que os explicarán mis compañeros. Como anticipado, pues bueno, esta ley entró en vigor el pasado 23 de diciembre del año 2022, ¿vale? Si bien la mayoría de novedades fiscales o las principales no entraron en vigor hasta el 1 de enero del año 2023. Muy bien, pasando ya al ámbito de aplicación de la ley, vamos a indicar lo siguiente. ¿Qué se necesita para que sea otorgada la condición de empresa emergente, ¿vale? Y poder beneficiarse de estas medidas que introduce la ley de startups, ¿vale? En primer lugar, apuntar que la ley habla de empresa emergente, nos referiremos nosotros indistintamente a startup o empresa emergente. Bien, estos requisitos aplican tanto a sociedades de capital como a cooperativas, ¿vale? En cuanto les sea aplicable. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener esa condición de startups? En primer lugar, ser una empresa de nueva creación, ¿vale? O tener menos de 5 años de antigüedad desde la inscripción de la Constitución. Este plazo es de 7 años en determinados sectores, ¿vale? Más específicos como biotecnología, energético, industrial y otros. Que no hayan surgido estas empresas de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no sean startups, ¿vale? Bajo los criterios de esta ley, con sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España, ¿sí? Con al menos el 60% de la plantilla con contrato laboral en España, ¿vale? Que no distribuyan, ni hayan distribuido dividendos, lo cual entendemos que no será un impedimento, pues bueno, bien es sabido que en fases tempranas del desarrollo del negocio no suele haber beneficios para repartir dividendos. Y por último, que no coticen en mercados regulados, ¿vale? Me he dejado voluntariamente el criterio de carácter innovador y modelo de negocio escalable para el final, porque al final, si bien el resto de requisitos son objetivos, este es el único que sería un tanto subjetivo y cuya regulación y ampliación se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario. Más adelante explicaré. Siguiendo con el ámbito de aplicación, la ley hace una previsión en cuanto al grupo de empresas, ¿vale? Y habla de que cuando aquella empresa que busque la consideración o la acreditación de empresa emergente pertenezca a un grupo, ¿vale? A los efectos del artículo 42 del Código de Comercio, que es, bueno, el concepto de control a efectos mercantiles, dice la ley, el grupo o cada una de las empresas que lo componen deberá cumplir con los requisitos anteriores. Bien, entendemos que esta previsión dará algún problemilla que otro en la práctica, ¿vale? Porque al final habla de que el grupo o cada una de las empresas tengan que cumplirlo y, bueno, veremos a ver cómo se pronuncia el legislador o en su caso la jurisprudencia. Exclusiones. ¿Qué supuestos te impiden ya acceder a la condición de empresa emergente? Pues bueno, en primer lugar, aquellas startups fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta que o bien no estén al corriente de las obligaciones tributarias con la seguridad social
o que hayan sido condenadas por sentencia firme por determinados delitos, ¿vale? Que son los que se indican en pantalla y, bueno, relacionados con la actividad económica. También aquellas condenadas a la pena de pérdida de posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas y aquellas empresas que hayan perdido la posibilidad de contratar con la administración, ¿vale? Por último, también la ley habla de que, claro, aquellas empresas emergentes constituidas en fraude de ley tampoco podrán acceder a la condición de empresa emergente y para ello establece también que tanto el notario en la propia escritura como el registro mercantil o en el caso de las cooperativas el encargado de inscripción en el registro de cooperativas podrá alertar de ello, podrá informar a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ¿vale? Antigua Dirección General de Registros y del Notariado y a la Administración Tributaria, ¿vale? Dando cuenta de ello al interesado. Bien, una vez concedida la condición de empresa emergente, ¿qué ocurre cuando dejo de cumplir los requisitos? O más bien, ¿cuáles son los supuestos que hacen que no te puedas beneficiar de estos requisitos, ¿vale? Que se pierda la condición de startups. En primer lugar, como es evidente, dejar de cumplir los requisitos que hemos explicado, ¿vale? Especialmente habla la ley del transcurso de los plazos, cuando se extinga la empresa, ¿vale? Cuando la misma sea adquirida por otra que no tenga la condición de startup, ¿vale? Cuando el volumen de negocio anual supere los 10 millones de euros, ¿vale? Cuando se lleven a cabo actividades, dice la ley, que supongan un daño significativo al medio ambiente, ¿vale? Y en el caso de que aquellos socios titulares, directa o indirectamente, de más del 5% del capital social o los administradores sean condenados por sentencia firme por aquellos delitos que hemos enumerado anteriormente, ¿vale? Los relacionados con la actividad económica. Bien, a continuación, importante, ¿qué necesito para lograr que me acrediten como empresa emergente? En primer lugar, el procedimiento se inicia, ¿vale? Mediante solicitud ante ENISA. ENISA es la empresa nacional de innovación, que va a ser la encargada de velar, más que velar, de analizar el cumplimiento de los requisitos y conceder dicha condición de startups, ¿vale? ENISA tiene un plazo de resolución de 3 meses y con aplicación del silencio positivo, es decir, transcurrido el plazo, si ENISA no me ha contestado, daremos por concedida esa condición de empresa emergente. ¿Qué pasa? Que este procedimiento de certificación, este plazo, dice la ley, no será aplicable hasta transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, ¿vale? Actualmente la situación es la siguiente. Todavía este procedimiento y los criterios que indicábamos no han sido desarrollados por orden ministerial. No obstante, en la página web de ENISA ya es posible registrarse, acreditarse, para que te avisen cuando este procedimiento de certificación esté operativo, activo y puedas iniciar los trámites, ¿vale? En la página web de ENISA también hay más información y toda la documentación a presentar. Como se anticipaba, ¿vale? También está pendiente de desarrollo reglamentario estos criterios subjetivos que hablábamos de emprendimiento innovador y modelo de negocio escalable. Si bien la ley, pues bueno, da unos criterios, unas pinceladas de qué va a utilizarse para hablar de estos criterios. Pues bueno, grado de innovación, grado de atractivo del mercado, fase de vida de la empresa, modelo de negocio, competencia, equipo, etcétera. Y clientes, desde luego. Dice la ley también que NISA podrá denegar la acreditación cuando específicamente el modelo de negocio planteado presente dudas razonables de potenciales riesgos reputacionales, regulatorios, éticos o especulativos. Bueno, así lo dice la ley, veremos en qué queda y veremos cómo se interpreta esta previsión. La condición de startup se inscribirá en el registro mercantil o en el registro de cooperativas competente y tengamos en cuenta que la Administración Tributaria podrá comprobar y verificar el cumplimiento y el mantenimiento de estos requisitos, ¿vale? Y podrá consultarse online y de forma gratuita en el registro mercantil determinados datos de estas startups. Bien, entrando ya en materia mercantil, vamos a analizar cuáles son aquellas principales novedades mercantiles que introduce la ley de startups, ¿vale? Vamos a organizarlas en 3 bloques. En primer lugar, un grupo de medidas enfocadas a atraer la inversión extranjera, ¿vale? Y a reducir un poco las trabas a estos inversores extranjeros que pretenden invertir en nuestro país. Un segundo paquete de medidas encaminadas a fidelizar el talento, ¿vale? Y un tercer paquete de medidas enfocadas más a la flexibilización de requisitos y medidas societarias. Bien, entrando ya en el primer grupo de medidas, aquellas dirigidas, como decíamos, a atraer la inversión extranjera. ¿Qué nos propone la ley para estos inversores extranjeros? Primero, se reducen los requisitos burocráticos, es decir, estos inversores extranjeros que no vayan a residir en España no estarán obligados a obtener el NIE, ¿vale? Y se facilita la solicitud electrónica del NIF. En el caso de personas jurídicas, se favorece la equivalencia de esos documentos de representación, poderes emitidos en el extranjero, ¿vale? No siendo ya necesario
que se adecue su contenido al ordenamiento jurídico español, que actualmente, pues bueno, este procedimiento nos llevaba bastante tiempo. Y se ofrecen vías electrónicas, como anticipaba, para que estos inversores extranjeros que no residen en España puedan obtener el NIF de forma electrónica sin acudir presencialmente y con un plazo de resolución de 10 días hábiles. Siguiente de los requisitos, de las medidas en materia mercantil, fidelización del talento. ¿Qué se propone para conseguir este objetivo? Pues bueno, se permite la autocartera, ¿vale? La compra de participaciones propias por la sociedad limitada en aquellas empresas emergentes, ¿vale? Para que sean entregadas a administradores, empleados u otros colaboradores de la empresa, ¿vale? Dice la ley, con la exclusiva finalidad, eso sí, de ejecutar un plan de retribución. Algunos de los requisitos que establece la ley para que esto sea posible son los indicados a continuación, ¿vale? Pues bueno, entre ellos, esta autocartera no podrá superar el 20% del capital social, deberá preverse en estatutos y ser aprobado por Junta General, cómo tiene que quedar el patrimonio neto tras esta adquisición y luego el plazo para adquirirse estas participaciones, que es de 5 años desde el acuerdo. A continuación, y ya entrando en lo que hablábamos de flexibilización de medidas societarias y formalidades, pues bueno, en primer lugar, tema plazos. Se reducen aquellos plazos para la inscripción de la constitución de startups y de todos sus actos societarios, ¿vale? A 5 días hábiles, frente a los 15 días hábiles actuales que se aplican de forma general. Se aprueban, o más bien se aprueban, está prevista nuevamente la aprobación mediante Real Decreto, ¿vale? En plazo de 3 meses, todavía no ha sido aprobado, de distintos modelos de estatutos tipo para startups. Aquí es verdad que tenemos que advertir que, pues bueno, que esto de utilizar los estatutos tipo que aprueben conlleva un riesgo, ¿no? Al final, cada sociedad, sus socios, sus administradores tienen características particulares y, bueno, y el propio modelo de negocio de la empresa a veces implica que estas características tengan que ser trasladadas a estatutos, ¿vale? Y también dice la ley que en el caso de utilizar estos estatutos, el plazo será incluso de 6 horas hábiles. Bien, en materia de inscripción de pactos de socios, pues bueno, que sepamos que se permite la inscripción de pactos de socios, ¿vale? De aquellas startups con forma jurídica de sociedad limitada y de publicación en el registro mercantil, y siempre que no contengan cláusulas contrarias a la ley, ¿vale? Y lo mismo ocurre con aquellas cláusulas que se prevén en estatutos, ¿vale? Que incluyen prestaciones accesorias de suscribir las disposiciones de los pactos de socios, ¿vale? También serán inscribibles, siempre que el contenido del pacto obviamente esté correctamente identificado, de forma que puedan conocerlo tanto los socios actuales como futuros socios, ¿vale? Si bien, pues bueno, esto ha sido más bien un reconocimiento formal porque más bien muchos de los registros mercantiles de España ya reconocían esta posibilidad. Y por último, en materia de aranceles, ¿vale? Aquellas empresas emergentes que, entre otros requisitos, pues bueno, capital inferior a 3.100 euros o que utilicen los estatutos tipo y el sistema electrónico del CIRCE, ¿vale? Se beneficiarán de aranceles notariales y registrales especiales. Y la publicación de sus actos en el BORME estará exento de pago de tasas. Y por último, se excluye de forma temporal, ¿vale? La causa de disolución pues, por pérdida, es decir, aquella causa de disolución en que incurren las empresas cuando el capital, es decir, las pérdidas hayan dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Pues bueno, dice que esta causa de disolución no será aplicable hasta transcurridos 3 años desde la Constitución, siempre, evidentemente, que no sea precedente solicitar la declaración de concurso. Y bien, al hilo de esto, indicar que el pasado mes de diciembre, ¿vale? Se aprobó la denominada prórroga de la moratoria societaria, por la cual las pérdidas de los ejercicios 20 y 21 no serán computables a los efectos de determinar esta causa de disolución hasta diciembre del 24, si bien las pérdidas de los ejercicios 22, 23 y 24 sí que computarán a estos efectos. Bien, y ahora vamos a dar unas breves pinceladas sobre la ley Crea y Crece, ¿vale? Es verdad que esta sesión está más enfocada hacia la ley de startups, no obstante, vemos necesario analizar algunos de sus aspectos en unión con esta ley Crea y Crece, ¿vale? Que entró en vigor el pasado 19 de octubre del 2022, con algunas excepciones, ¿vale? Que son las que se indican, y que ya es el propio preámbulo de la ley de startups la que establece que este régimen, ¿no? Este ecosistema jurídico de estas startups debe interpretarse conjuntamente con esta ley Crea y Crece.
Bien, ¿qué medidas nos trae esta ley Crea y Crece en materia societaria? En primer lugar, se modifica la ley de sociedades de capital, ¿vale? Para permitir la creación de sociedades limitadas con un capital social de 1 euro, ¿vale? Con lo cual, esto implica la supresión de algunas figuras que estaban previstas antaño en la ley de sociedades de capital y que ya prevían crear sociedades limitadas con un capital social inferior al capital mínimo, ¿vale? Con lo cual, desaparecen las figuras de régimen de formación sucesiva y sociedad nueva empresa. Requisitos, los que allí se muestran: destinar la reserva legal al menos el 20% del beneficio hasta que la reserva legal y el capital social alcance los 3.000 euros, si bien se establece la responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación, ¿vale? Por la diferencia entre esos 3.000 y el capital efectivamente suscrito, ¿vale? Se impulsan además una serie de instrumentos para facilitar e impulsar la constitución de sociedades limitadas, pues bien, el CIRCE, Documento Único Electrónico, y el PAE, que es el punto de atención al emprendedor, ¿vale? Y en este punto hagamos un inciso y tened en cuenta que está previsto que se incorpore la Directiva Comunitaria de Digitalización este año, ¿vale? En virtud del correspondiente proyecto de ley, y que permite regular la constitución online de sociedades, ¿vale? Y el acceso gratuito y público al registro mercantil de determinada información de las sociedades. Por último, ¿vale? Se prevé la posibilidad de inscribir sociedades civiles en el registro mercantil y se reconocen las sociedades de beneficio de interés común. Bien, a continuación, en materia de morosidad, ¿vale? Hay importantes novedades. Pues bien, se promueve el uso de la factura electrónica entre empresarios y profesionales. Se autoriza la creación de un observatorio estatal de morosidad privada, ¿vale? Se endurece el régimen de subvenciones de forma que las empresas que no cumplan los plazos de morosidad a partir de ciertas cantidades no podrán acceder a determinadas subvenciones, ¿vale? Se refuerzan las obligaciones de información en materia de morosidad y cumplimiento de plazo de pago a proveedores, y se considera desleal el incumplimiento de los plazos en la ley de morosidad, ¿vale? Mediante modificación de la ley de competencia desleal. Y ya por último, ¿vale? Y dejo paso a mis compañeros. Se introducen novedades en materia de fund formation, por ejemplo, en materia de plataformas de financiación participativa o crowdfunding, ¿vale? Entendidas como aquellas plataformas que ponen en contacto a inversores con necesidades de inversión, ¿vale? A través de Internet. Pues bueno, se introducen mayores medidas impulsadas hacia la flexibilidad de la prestación de estos servicios. Se permite la creación de vehículos, ¿vale? Se elevan los umbrales de inversión, ¿vale? A 5 millones de euros por proyecto, y se modifican los límites para inversores minoristas, ¿vale? Hasta el más alto entre esas cantidades, ¿vale? 1.000 euros o el 5% de la riqueza. Y también se introducen una serie de medidas en materia de inversión colectiva y capital riesgo, ¿vale? En vehículos, entidades gestoras e inversores no profesionales, que, bueno, está en la ley y podemos comentar cuando queráis, pero se escapa un poco del ámbito de la sesión. Y, bueno, hasta aquí mi parte y dejo paso a mis compañeros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a los participantes por su asistencia, y en especial el agradecimiento con Celia, Concha y Belenito del CEI por su invitación. Como ha hecho mi compañera Carolina, mi nombre es Guillermo Rollo, soy asociado del área de financiero y tributario de Cuatecasas Zaragoza, y durante los próximos minutos lo que trataré es de sistematizar y comentar las principales novedades fiscales que esta Ley 28/2002, conocida como Ley de Startups, ha introducido en nuestro panorama tributario. Como podréis comprobar, la presentación va a analizar una serie de puntos, pero que básicamente se sistematizan en 3 grandes bloques. Primero, analizaremos qué medidas se han introducido propiamente en el régimen tributario de la empresa emergente, es decir, que afectan directamente a la startup como sociedad. Después, hablaremos de los 2 grandes impactos que tiene en los principales jugadores del ecosistema. Por un lado, los trabajadores, y por otro lado, los inversores. Y por último, hablaremos de esos 3 puntos que podéis observar en la diapositiva y que hemos pasado a denominar como otras modificaciones relevantes, que, como veremos, pueden afectar o no a las startups, pero bueno, que han sido introducidos en nuestra normativa a través de esta ley. Entrando en materia, por lo que respecta al régimen tributario de la empresa emergente, es decir, de la startup como sociedad. Unas breves pinceladas sobre cuáles son los tipos impositivos que actualmente estamos manejando en la gran mayoría de sociedades en España, para valorar la importancia de estas novedades. Actualmente, el tipo impositivo por excelencia en nuestro panorama tributario a nivel societario es el 25%.
Ahora bien, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con efectos 1 de enero de 2023, ha previsto un tipo reducido del 23% para todas aquellas sociedades que, en el periodo impositivo anterior, hayan tenido un importe neto de la cifra de negocios, es decir, un volumen básicamente de facturación, inferior al 1.000.000 de euros. Además, también tenemos un tipo reducido del 15% para empresas de nueva y reciente creación, que se aplicará en los 2 primeros periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva, es decir, en los que el resultado contable, más o menos teniendo en cuenta ajustes extracontables, sea positivo. Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué ha introducido la nueva ley de startups? Pues bien, ha introducido un tipo de gravamen reducido también del 15%, pero que será aplicable en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los 3 siguientes. Es decir, ¿qué conseguimos con esto? Aumentar el tipo reducido del 15% durante 2 periodos fiscales adicionales versus al que teníamos actualmente en los de empresas de nueva y reciente creación. Y, por supuesto, de un 10% menos frente a las empresas de carácter general. Este hecho lo consideramos bastante significativo, creemos que puede ayudar bastante a las startups, pero es que además se complementa con otras 2 nuevas medidas que son fiscalmente muy atractivas, que son las que aparecen en pantalla. En primer lugar, el aplazamiento de la deuda tributaria sin ningún tipo de garantías durante los 2 primeros periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva. Y además se va a excepcionar a esa empresa emergente, a esa startup, de tener que cumplir con la obligación formal de realizar los pagos a cuenta del ejercicio. Es decir, esos pagos a cuenta que hay que realizar en los meses de abril, octubre y diciembre de cada ejercicio y que van a cuenta de la obligación principal que se presenta normalmente cuando el ejercicio es año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre en julio. En segundo lugar, por lo que respecta al régimen tributario de los inversores y trabajadores, que aparecerá en la siguiente slide, como todos sabemos, uno de los principales activos que tiene una startup en sus primeros comienzos, en esas fases semilla, es su capital humano, es sus trabajadores. Una demanda que tradicionalmente había solicitado el sector era un tratamiento mejorado, diferenciado, para todas aquellas personas que trabajen o que inviertan en startups, que necesitan un impulso inicial bastante grande. En este sentido, y en el marco de las startups, donde cada euro sabemos todos que cuenta y cuenta muchísimo, se han introducido una serie de medidas que pasamos a abordar. En primer lugar, por lo que respecta a los trabajadores, se ha mejorado el régimen tributario de las opciones sobre compra de acciones o participaciones, lo que en el ámbito, en el sector, se conoce como las famosas stock options. ¿Y cómo se han mejorado? Se han mejorado de la siguiente forma. En primer lugar, ahora ya no es necesario que esta oferta se realice a todos los trabajadores de la plantilla. Simplemente es necesario que forme parte de la política retributiva general. Es decir, ahora mismo, con esta modificación legislativa, lo que vamos a poder es seleccionar a aquellos trabajadores que nosotros consideramos que aportan un valor muy diferencial para poder ofrecerles este sistema de retribución en equity o en participación en el capital. Un aspecto muy importante que introduce esta nueva ley de startups es la valoración de las acciones o participaciones que vamos a dar a nuestros trabajadores. La norma lo que establece es lo siguiente. Esas participaciones o acciones se valorarán a valor de mercado, salvo que durante el ejercicio inmediatamente anterior se haya realizado una ampliación de capital por un tercero independiente, porque en ese caso ese valor que tomó el tercero independiente en la ampliación de capital será el que se tenga en cuenta. Esta es una medida que entendemos bastante interesante porque puede ayudar a congelar el valor de esa participación. Pero sin lugar a dudas, la medida más importante y de mayor calado y que tal vez puede hacer muy atractiva esta forma de retribución en equity es que se ha aumentado notablemente la exención del rendimiento del trabajo que constituye la entrega de la stock option. Hasta el 31 de diciembre de 2022 y actualmente para aquellas empresas que no tengan el carácter emergente, solo los primeros 12.000 euros están exentos de tributación. A partir del 1 de enero de 2023, ese rendimiento exento se eleva hasta 50.000 euros. Es decir, si ahora mismo yo a un trabajador de mi startup le entrego acciones por valor de 50.000 euros, esa persona no tendrá rendimiento del trabajo. Pero además, hay un plus que se añade en esta normativa y es que el rendimiento que no esté exento
por sobrepasar los 50.000 euros, va a tener una regla de imputación temporal diferenciada y muy clara, que es la siguiente. Solo se imputará el rendimiento del trabajo no exento, es decir, aquel que sobrepase los 50.000 euros, cuando concurra alguna de las circunstancias que están indicadas en la diapositiva. Que la startup sea admitida a negociación, que se produzca una salida de esas acciones o participaciones del patrimonio del contribuyente o, como al final nadie puede evitar pagar Hacienda, se produzca el transcurso de 10 años. Con esto se ha conseguido salvar una demanda muy solicitada por parte del sector, que es lo que se conocía como el ingreso seco o el dry income. Hasta la entrada en vigor de esta ley, en el momento en el que se concedían esas opciones o participaciones, había que tributar. Y claro, en ese momento es muy probable que no se tuviera liquidez. ¿Qué se ha conseguido con esta nueva normativa? Intentar acompasar la posibilidad de percibir ingresos con la tributación efectiva en la declaración de la renta de estos trabajadores. Insisto, sobre todo lo más importante, actualmente la exención se ha elevado a 50.000 euros, es decir, tenemos 38.000 euros más exentos, y el rendimiento que no se encuentre exento se difiere hasta que se produzca alguna de esas situaciones. Admisión a negociación, salida del primer contribuyente o transcurso de los 10 años. Otra de las medidas que también se han incluido en lo que respecta a trabajadores de la startup es la flexibilización del conocido como régimen de impatriados. Para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con este régimen, básicamente lo que busca es la atracción o la vuelta a España de aquellas personas que abandonaron el país o que nunca han estado para que tributen efectivamente en España. Lo que pretende es presentar un régimen tributario muy favorable para aquellas personas que no son residentes. Sin entrar en demasiados detalles, el principal beneficio fiscal que tiene este conocido como régimen de impatriados es que los rendimientos del trabajo hasta 600.000 euros tributan a una tarifa reducida y fija del 24%. Por contextualizar un poco el beneficio bastante sustancial de este régimen, actualmente en Aragón, aquellas rentas superiores a 300.000 euros tributan al 50%. Y como acabamos de decir, con este régimen, si se dan los requisitos y se puede aplicar, aquellas personas que ganen hasta 600.000 euros solo tributarán el 24% de forma efectiva. Entonces, ¿qué mejoras ha introducido esta nueva ley de startups? Pues que antiguamente, hasta el 31 de diciembre de 2022, se exigía que la persona que venía a España no hubiera sido residente durante los últimos 10 años. Ahora, ese tiempo, ese lapso, se ha reducido a la mitad. Ahora, con que pasen solo 5 años, esta persona puede volver o puede instaurarse si nunca ha estado y optar por este régimen si cumple el resto de requisitos. Además, lo que se ha ampliado sustancialmente es el ámbito objetivo de la norma. Antiguamente, hasta el 31 de diciembre de 2022, solo se podía aplicar a determinadas personas, pero con esta nueva ley de startups se ha ampliado a los conocidos como nómadas digitales, a las personas que realicen una actividad económica emprendedora, que como ha dicho mi compañero Pablo, va a tener que ser certificada por ENISA, y luego un aspecto que es el de los profesionales altamente cualificados que presten servicios a empresas emergentes. Sobre la definición de nómadas digitales, no tenemos una definición muy expresa, pero podríamos aproximarlo diciendo que son todos aquellos trabajadores que son capaces de prestar sus servicios como trabajador de forma digital a través de medios telemáticos y que realizan desplazamientos sin que sean ordenados por el propio empleador. Pues bien, estas personas, a partir del 1 de 2023, se van a poder acoger a este favorable régimen de impatriados. Y especialmente me gustaría comentar el último de ellos, que es el que más problemas nos está dando en estos momentos y hasta que se produzca el desarrollo reglamentario, como de mi compañero Pablo, es el de profesionales altamente cualificados. Por el momento, y salvo error por mi parte, no tenemos una definición expresa de qué se entiende por profesional altamente cualificado. Tenemos algunas aproximaciones para otras normativas, pero no tenemos una propia para la ley de startups, por lo que tenemos que estar muy atentos para ver qué entiende el legislador por profesional altamente cualificado, porque como digo, estos profesionales podrán aplicar el beneficioso régimen de impatriados. Pero es que además se introduce una nueva posibilidad de optar por el régimen, no solo al propio trabajador que se desplace a España, sino además a los hijos del contribuyente que tengan menos de 25 años o más si tienen alguna discapacidad y al cónyuge. Eso sí, bajo ciertos requisitos.
que básicamente podríamos decir de una manera muy sencilla, que son que efectivamente se desplacen a España con el contribuyente principal y que sus bases liquidables, es decir, más o menos sus ingresos, sean inferiores a los del contribuyente principal. Aquí sí que me gustaría destacar que se realiza como una especie de PAC. Por tanto, en el momento en el que el contribuyente principal, es decir, digamos ese trabajador principal, pierde el régimen, automáticamente el resto de sus miembros de la familia lo van a perder. Continuando con el siguiente de los puntos, por lo que respecta al régimen tributario de inversores y trabajadores en empresas emergentes, hablaremos de la deducción por inversión en empresas de reciente creación. Esta es una de las deducciones más importantes que, sin lugar a dudas, tenemos en nuestro panorama tributario y lo que pretende es fomentar la inversión en el ecosistema startups. Sin entrar muy a fondo en los requisitos, básicamente diremos que para poder aplicar esta deducción tenemos que cumplir dos grandes bloques de requisitos. Los requisitos objetivos, que son los que se refieren a la propia entidad, a la propia startup, que es básicamente revestir una forma societaria de sociedad anónima o sociedad limitada, realizar una actividad económica, es decir, no vale que sea una entidad patrimonial o de mera tenencia de participaciones o de bienes inmuebles. Y uno bastante importante, y es que sus fondos propios a fecha de inicio de la inversión por parte del inversor sea inferior a 400.000 euros. ¿De acuerdo? Por lo que respecta a los requisitos del contribuyente, destacaremos que la adquisición de esas acciones o participaciones se tiene que realizar de forma originaria, es decir, ya sea en la constitución o en una ampliación de capital. No vale si esa adquisición se produce de forma derivativa, es decir, a un tercero, por ejemplo, a uno de los socios. Además, esas participaciones, para poder consolidar la deducción en renta, que como veremos es muy importante, se tiene que mantener durante un lapso temporal, que es un mínimo de 3 años y hasta un máximo de 12. Y uno de los requisitos que venía exigiendo hasta el 31 de diciembre de 2022 es que no se podía ostentar una participación hasta el segundo grado superior al 40%. Como veremos, la nueva ley de startups ha introducido una serie de medidas y para alguna serie de fundadores las modifica. Entrando en materia, ¿qué novedades ha establecido esta nueva ley de startups en esta deducción que puede ser muy interesante? Pues que la deducción se ha elevado hasta el 50% con una base máxima de 100.000 euros. Traducido, ¿qué significa? Que si yo invierto 100.000 euros en una empresa emergente, tengo una deducción en renta de 50.000 euros. Hasta el 31 de diciembre solo se podía tener 18.000. La base máxima era 60.000 euros y el 30%. Por tanto, 18.000 euros. Esta nueva ley de startup lo que ha hecho ha sido mejorar la deducción en un bruto de 32.000 euros. Por tanto, entendemos que es una demanda que el sector, sobre todo por parte de los business angels, venía exigiendo y que finalmente se ha trasladado a la normativa. Pero es que, además, se ha ampliado el plazo para poder suscribir estas acciones, como hemos dicho, vía constitución o vía ampliación de capital. Antiguamente había que hacerlo en un plazo de 3 años. Ahora mismo tenemos un plazo de 5 años desde la constitución de la sociedad o 7 si es alguna de las compañías que trabajan en alguno de los sectores que mi compañero Pablo ha explicado, como por ejemplo el del ámbito biotecnológico. Y en lo que me refería al porcentaje de participación que debían tener determinadas personas como máximo, esta nueva ley lo sustituye y lo elimina para aquellos socios fundadores. Es decir, aquellas personas que figuren en la escritura de constitución pueden tener más del 40% de la participación en esa startup. Esto entendemos que es un hecho bastante importante porque, por regla general, las startups o las empresas emergentes suelen ser bastante personalísimas y hasta que el accionariado se va separando, suelen tener la gran parte de su porcentaje de participación reunido en muy pocas personas. Pues bueno, destacar que a partir de ahora, si se cumplen los requisitos para ser denominada empresa emergente, los socios fundadores no tienen límite máximo de porcentaje de participación. Abandonando ya lo que son propiamente el régimen tributario, tanto de la startup como de sus dos jugadores principales, trabajadores e inversores, la normativa, esta Ley 28/2022, ha establecido una serie de modificaciones que entendemos muy relevantes de comentar, que pueden afectar y mucho al ecosistema, como son el tratamiento del carried interest.
Para todos aquellos que no estén familiarizados mucho con el Venture Capital o con el capital riesgo, el carried interest es básicamente la retribución adicional que perciben aquellos gestores de Venture, de capital riesgo, por el éxito en su gestión. Es una novedad que entendemos muy destacada porque históricamente había un debate muy interesante y bastante duro entre la administración tributaria y los profesionales del sector financiero sobre la categoría de este rendimiento, la naturaleza de este rendimiento. La administración tributaria defendía que era un rendimiento del trabajo y los Venture defendían que, como básicamente son acciones y participaciones, era un rendimiento del capital mobiliario. La diferencia es muy sustancial porque los rendimientos del trabajo, como hemos comentado, en Aragón ahora mismo tributan hasta el 50%, los rendimientos del capital mobiliario actualmente en Aragón hasta el 28%, es decir, casi la mitad. Pues bien, la norma expresamente ya los define como rendimientos del trabajo. Ahora bien, dice que son rendimientos del trabajo, pero que solo se van a integrar en un 50% del rendimiento conseguido, es decir, de la renta conseguida. Y no se le va a poder aplicar ningún otro tipo de exención o de reducción. Con esto, de una manera bastante simplificada, podríamos decir que las dos partes han salido ganando. La administración tributaria lo entiende como rendimiento del trabajo y lo define como tal, pero los gestores que pueden llegar a percibir este ingreso, digamos, extraordinario, solo integran el 50%. Más o menos aquí en Aragón, pues en una tributación efectiva del 25%. Ahora bien, esta integración al 50% solo será posible si se cumplen determinados requisitos. Principalmente una rentabilidad mínima que tiene que figurar en los estatutos o en los reglamentos de la sociedad y un mantenimiento de las participaciones o de las acciones durante un plazo de al menos 5 años. Y sobre todo, y esto yo creo que nos podrá sonar a todos, todo aquello que huela de alguna manera a jurisdicción no cooperativa o, dicho de una manera muy clara, a paraíso fiscal, nunca va a funcionar. ¿De acuerdo? Otra de las modificaciones más relevantes que introduce esta ley es el tratamiento de las retribuciones en especie en el impuesto sobre la renta de los no residentes y que también, en cierta manera, le pueden ser de aplicación a las startups. Es una novedad relevante porque, aunque en los últimos años administrativamente ya se venía recogiendo el criterio de la Dirección General de Tributos, por parte de la Administración Tributaria se seguía siendo un poco reacio en algunos casos a admitirlos. Pues bien, ahora mismo lo que se ha hecho es una equiparación total entre aquellos rendimientos exentos que tenemos actualmente en renta, por ejemplo, los más comunes, el cheque transporte, el cheque restaurante, los servicios o prestaciones que pueden dar los empleadores a sus empleados para la educación de sus hijos, las primas que se pagan a las aseguradoras por enfermedad. Bueno, hasta este momento los no residentes podían tener problemas para declararlos como exentos en su declaración. Finalmente, ahora por ley, se realiza una equiparación, de manera que tanto residentes como no residentes van a tener el mismo tratamiento. Y por último, la última de las novedades que introduce esta ley, y esta sinceramente bien poco tiene que ver con las startups, pero que va a afectar y mucho a algunos contribuyentes que tenemos en España. Esta nueva obligación de divulgación de información en el impuesto sobre sociedades y que va a entrar en vigor a partir de los ejercicios que comiencen el 22 de junio de 2024, es decir, básicamente en 2025, pivota sobre la idea de que los grandes grupos internacionales no son muy claros a la hora de su tributación y que tributan poco. Pues bueno, como consecuencia de la Directiva 2021-2101 de la Unión Europea del año 2021, lo que se ha hecho ha sido modificar nuestra ley de auditoría y a partir de esa fecha, los grandes grupos empresariales de carácter internacional, que son definidos como aquellos que tienen un importe neto de la cifra de negocios superior a 750 millones de euros en los 2 últimos ejercicios económicos, van a tener que presentar anualmente una serie de información que podríamos determinar como bastante sensible y que tenéis indicada en la presentación. Básicamente, la naturaleza de sus actividades, el número de empleados, el nivel de ingresos, los beneficios y pérdidas que obtienen en cualquier lugar, los impuestos que han devengado y pagado en cualquier lugar, el importe que han abonado efectivamente, las retenciones, los resultados y reservas que han obtenido. Y solo bajo determinadas circunstancias muy tasadas no van a tener que presentar esa información. ¿Cuál es la verdadera novedad que introduce esta legislación? Porque, bueno, en cierta parte, buceando por Internet, podríamos llegar de alguna manera a acceder a esta información de alguna
forma más o menos clara. Pero es que ahora esta información se va a tener que depositar en el registro mercantil con las cuentas anuales y además se va a tener que hacer accesible en la página web de la entidad durante un plazo máximo hasta en un plazo máximo de 6 meses a partir de que se cierre el balance. Es decir, a partir de ahora, todas las entidades cabecera de estos grupos internacionales van a tener que colgar en su página web toda esta información, de forma que sea accesible y leíble, porque la tienen que subir en alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Y para terminar, simplemente destacaré que la Unión Europea está bastante centrada en el cumplimiento de esta directiva, de forma que se ha nombrado a los miembros del órgano de administración como responsables colectivos del cumplimiento de esta práctica. Muchas gracias a todos y os paso con mi compañera Natalia, que os va a comentar las novedades más importantes en el ámbito laboral. Gracias, Guillermo. Bueno, me sumo al agradecimiento de mis compañeros, tanto a todos los asistentes por haberos conectado a la sesión, como al CEI por organizar la jornada. Yo soy Natalia Úbeda, del área laboral de Cuatro Casas Zaragoza, y pasamos a exponer a continuación los puntos clave de esta nueva ley de startups desde el punto de vista laboral. Como os comentaba, esta ley introduce ciertas novedades laborales, entre las que podemos encontrar beneficios de seguridad social en supuestos de pluriactividad, nuevas medidas para fomentar el teletrabajo, la inversión y el emprendimiento internacional, y nuevas medidas para estudiantes internacionales y personas en prácticas. En primer lugar, se modifica el Estatuto del Trabajo Autónomo para introducir una bonificación de cuotas en favor de trabajadores autónomos de empresas emergentes en situación de pluriactividad. Esta bonificación será del 100% de la cuota del RETA, correspondiente a la base mínima, y se aplicará a aquellos trabajadores autónomos que, por un lado, posean el control efectivo de forma directa o indirecta de una empresa que pueda considerarse emergente conforme a lo dispuesto en la ley, es decir, que se trate de autónomos societarios vinculados a empresas emergentes, y, por otro lado, que de forma simultánea trabajen por cuenta ajena para otro empleador. Esta bonificación se podrá disfrutar de forma continuada durante los 3 primeros años a contar desde la fecha de alta como autónomo, pero se extinguirá en el momento en el que cese la situación de pluriactividad, no pudiendo reiniciarse posteriormente. Por último, para beneficiarse de la bonificación, será necesario que el trabajador autónomo presente a la Tesorería General de la Seguridad Social una declaración responsable de que cumple todos los requisitos que se han mencionado. El objetivo que se desprende de esta nueva regulación es claro y es fomentar el emprendimiento de los trabajadores por cuenta ajena. En segundo lugar, se modifica la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, con lo que sin duda constituye la novedad más importante desde el punto de vista laboral introducida por esta nueva ley de startups, que es la inclusión de la figura de los teletrabajadores de carácter internacional entre aquellos extranjeros a los que se debe facilitar la entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico, donde ya se encontraban, entre otros, y como veremos más adelante, los inversores, emprendedores, investigadores, etcétera. Bien, se define a este colectivo de teletrabajadores de carácter internacional como aquellos nacionales de terceros estados que se hayan autorizados para permanecer en España con el fin de ejercer una actividad laboral o profesional a distancia desde empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos. En este punto conviene realizar una aclaración, y es que obviamente el teletrabajador afectado será necesariamente extracomunitario, porque respecto de los comunitarios existe la libertad de circulación. Volviendo a lo establecido en la ley, se distinguen 2 categorías de teletrabajadores internacionales. Aquellos que ejercen una actividad laboral, que solo podrán trabajar para empresas radicadas fuera del territorio nacional, y aquellos que ejercen una actividad profesional, a los que se les permite trabajar para empresas ubicadas en España, siempre que el porcentaje de este trabajo no sea superior al 20% del total de su actividad profesional. A estos trabajadores se les permitirá solicitar un visado para el teletrabajo de carácter internacional, así como una autorización de residencia para el mismo fin. El visado tendrá una vigencia máxima de 1 año, salvo que el periodo de trabajo sea inferior, y constituirá título suficiente para residir y trabajar a distancia en España durante su vigencia. En el plazo de 60 días naturales antes de su expiración, el teletrabajador de carácter internacional podrá solicitar la autorización de residencia, que por su parte tendrá una vigencia máxima de 3 años, salvo que el periodo de trabajo sea inferior, y podrá solicitarse su renovación por periodos sucesivos de 2 años. Además, se introducen otras modificaciones en esta misma ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para fomentar la inversión y el emprendimiento internacional. En concreto, se amplía la vigencia máxima de la autorización de residencia para extranjeros que tengan en España la condición de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, profesionales que ejerzan actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación. Estos colectivos, como ya se ha mencionado anteriormente, ya se incluían entre los colectivos a los que hay que facilitar la entrada y resistencia y permanencia en el territorio español por estos motivos, pero se han modificado sus condiciones. ¿En qué sentido? Pues bien, la vigencia máxima de estas autorizaciones, que antes era de 2 años, se ha ampliado con esta ley a 3 años,
Y además, en el caso de los 3 últimos, es decir, excepto los inversores, una vez cumplido dicho plazo de 3 años, podrán solicitar la renovación de esta autorización por 2 años más, pudiendo obtener la residencia permanente a los 5 años. Y ya por último, todos estos colectivos que he mencionado anteriormente, incluidos los teletrabajadores de carácter internacional, podrán darse de alta en la Seguridad Social con su número de pasaporte, sin necesidad de obtener el NIE durante los primeros 6 meses, lo cual también facilita bastante estos trámites. Como ya se ha adelantado, la nueva ley de startups también introduce medidas para favorecer a los estudiantes internacionales, ampliando el periodo de validez de la autorización de residencia que pueden solicitar una vez finalizados sus estudios en una institución de educación superior. Ampliado de tal forma que con la entrada en vigor de esta ley, estas personas pueden permanecer en España durante un periodo máximo e improrrogable de 24 meses. Este es el plazo que se ha ampliado porque antes era de 12 meses. Para ello, deberán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos, que son haber alcanzado como mínimo el nivel 6 del acuerdo, de acuerdo con el marco europeo de cualificaciones correspondiente a la acreditación de grado y permanecer en España con el objetivo de o bien buscar un empleo adecuado en relación con el nivel de los estudios finalizados o bien emprender un proyecto empresarial. Y ya para terminar con el ámbito laboral, se amplía también el periodo de validez de la autorización de residencia para extranjeros que deseen realizar prácticas en España. Esta duración será de 12 meses con la entrada en vigor de esta nueva ley. Se ha ampliado porque antes era de 6 meses o, en caso de que el convenio de prácticas sea inferior, será similar a la duración del convenio de prácticas. Además, podrá solicitarse la renovación de esta autorización una sola vez, no pudiendo exceder la autorización inicial y su prórroga la duración de 2 años. Como en el caso de los estudiantes internacionales, también en el caso de las personas en prácticas, la concesión de esta autorización está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentran, entre otros, haber obtenido un título de educación superior en los 2 años anteriores a la fecha de solicitud, o bien estar realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior en España o en el extranjero. Además, deberán haber sido admitidos para la realización de prácticas mediante la firma de un convenio con una entidad de acogida que deben contemplar una formación teórica y práctica y que deben realizarse en el mismo campo académico y al mismo nivel de cualificación que el título de educación superior o del programa de estudios que se está realizando o que se ha realizado. Asimismo, es requisito que estas personas carezcan de antecedentes penales en sus países anteriores de residencia durante los últimos 5 años por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español. Y por la parte de laboral, esto sería todo. Os dejo de nuevo con mi compañero Pablo, que pasa a explicaros más novedades en otras materias. Gracias. Muy bien, muchas gracias Natalia, estupenda explicación y vamos a terminar ya nuestra presentación resumiendo un poco novedades que introduce la ley de startups en otras materias, ¿vale? Principalmente en materia administrativa. Pues bueno, en primer lugar, se establecen beneficios en materia de compra pública innovadora, incluyendo un conjunto de medidas, ¿vale? Sobre todo previstas en los pliegos administrativos de las convocatorias, que tengan como finalidad promover en aquellas convocatorias de compra pública, ¿vale? La especial atención y especial consideración a las startups, ¿vale? Especialmente en entornos rurales. También en materia de licencias se establece que aquellas startups que operen en sectores regulados podrán solicitar licencias de prueba temporales, ¿vale? Duración de hasta 1 año. Y también se crean entornos controlados, entornos regulados de prueba, también para startups que pertenezcan a sectores regulados. Y por último, un conjunto de novedades, ¿vale? Que también introduce la ley, que si bien están previstas como tales, se plantean más bien como directrices a los poderes públicos y que muchas de ellas se encuentran actualmente pendientes de desarrollo reglamentario. Por ejemplo, se autoriza la creación de un foro nacional de empresas emergentes, se fomenta la colaboración público-privada entre universidades y startups a través de la promoción de distintos programas educativos, ¿vale? Se establece un sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación y también en materia de ayudas públicas se fomenta la publicación de una relación o de todas aquellas subvenciones públicas dirigidas específicamente a startups, ¿vale? Para que tengan recogidas en un mismo punto todas aquellas ayudas públicas de las que podrán beneficiarse. Se fomenta también la divulgación de todo este ecosistema emprendedor a través de la creación de un portal web, ¿vale? Que establece la ley que deberá ser creado en el plazo máximo de 1 año. Se regulan también las denominadas spin-offs o startups de estudiantes, ¿vale? Como herramienta pedagógica o de enseñanza en las universidades y con la duración de un curso escolar.
¿vale? Y por último, se autoriza la creación de AISIA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y nada, hasta aquí toda nuestra presentación y simplemente agradecer de nuevo a todos los asistentes, al CI por contar con nosotros y estamos aquí y en los correos electrónicos para cualquier duda, comentario, sugerencia que nos queráis plantear. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por esta exposición rápida y al punto, ¿no? Mucha información para asimilar. Y bueno, os voy a transmitir algunas preguntas que nos surgen y luego, pues si a los asistentes les surge cualquier otra pregunta que aparezca más tarde, nos la podéis pasar al CEI o la podéis pasar directamente también a Cuatro Casas al contacto que nos van a dejar. Y empiezo por esto último que has nombrado, que Pablo, que es, perdón, lo de las empresas spin-off. Y nos preguntaban aquí si de alguna manera se va a hacer compatible el ser, cómo se va a compatibilizar el ser empresa spin-off y el ser empresa emergente, startup. Sí, al final las spin-offs son una serie de empresas, ¿no? Que se crean en el seno de las universidades y que, como he dicho, tienen la duración de un año escolar y más que compatibilizar o sea, yo creo que al final son cosas diferentes, ¿no? Al final es una herramienta de enseñanza y pedagógica formativa que se va a desarrollar en el seno de las universidades. Sí que es verdad que la última slide que he comentado, la ley lo plantea, como he dicho, como directrices o autorización para la creación y todo este régimen y todo este desarrollo y el cómo va a funcionar todos estos organismos, todas estas nuevas materias, está todavía pendiente de desarrollo reglamentario. Entonces veremos bueno, espero que en los próximos meses cómo se va a ir adaptando el resto de leyes, ¿no? A estas nuevas previsiones y cómo va a ir funcionando en realidad en la práctica. También en relación con el tema de las universidades y el tema de los socios en las startups, ahí tenían ciertas restricciones y nos preguntan cómo le afecta la nueva ley a estas restricciones a ciertos sectores, ¿no? Que tienen restricciones a la hora de invertir en empresas. ¿Restricciones? ¿Te refieres a qué tipo de restricciones? A porcentaje de... A porcentaje de al participación en porcentaje el de capital, ¿no? participación, eso de es, estas sí. nuevas... ¿Te refieres Sí. a inversores extranjeros o...? No, me refiero, por Vale, ejemplo, pues a pues- profesores de universidad o investigadores, Vale, sí que es verdad que la ley introduce materia, o sea, novedades en materia de inversión, pero no habla específicamente de profesores de universidad, etcétera. Entonces, habrá que ver cada caso concreto y ver cómo funciona también en la práctica. Vale, porque habías dicho en la exposición que los socios fundadores no tendrían límite máximo de porcentaje de participación en la startup. Esto es una cosa, Concepción, que creo que he dicho yo a la hora de la deducción. Me lo he anotado rápidamente. Sí, a la hora de la deducción. Hasta la entrada en vigor de la ley de startups, el artículo 68 de la ley de renta, que es lo que prevé este régimen tributario especial por invertir en empresas de nueva reciente creación, lo que te decía básicamente es que no se podía tener un porcentaje hasta colaterales de segundo grado, pues por ejemplo, pues con tu padre y con tu hermano, superior al 40%. Sin embargo, esta nueva ley lo que dice es, para aquellos socios fundadores, es decir, aquellas personas que figuran como socios en la escritura de constitución, no les va a aplicar este régimen. Podrán tener más del 40%. Eso es lo que la nueva ley ha introducido para este tipo de deducción, para la aplicación de esta deducción, al menos desde el punto de vista fiscal y única exclusivamente. Era un requisito subjetivo que se venía exigiendo y que ahora para los socios fundadores pues, se elimina, pues, porque como hemos comentado en muchas ocasiones las startups o empresas emergentes son bastante personalistas y en muchos casos pues el proyecto si lo tienes tú y un amigo o tu padre o tu madre como inversor principal, restringirlo al 40 era
lo que se dice desde el sector, innecesariamente meter a gente cuando a lo mejor tal vez en un primer estadio no lo quieres. Pues bueno, para esta deducción específicamente se elimina para los socios fundadores. Vale, entendido. Estamos hablando únicamente de los límites fiscales. Eso es, para la aplicación de la deducción. Vale. Bueno, nos pregunta también cómo se puede ampliar la información de estas startups, si la podéis ampliar un poco para si afecta de alguna manera especial a los entornos rurales. Si tienen algún beneficio. En particular, esto lo he comentado para los procedimientos de compra pública innovadora, ¿vale? En particular nos referimos al artículo 14 de la ley. Entonces, nuevamente, ya sé que parece que no estemos contestando, pero es verdad que este artículo se plantea como cuestiones a tener en cuenta por los poderes públicos en estos procesos. Entonces, lo que te dice la ley es que en los pliegos de cláusulas administrativas se valorará la inclusión de requisitos de capacidad y solvencia y criterios de adjudicación, ¿vale? Para facilitar este acceso a estos procedimientos en condiciones de igualdad a aquellas empresas emergentes, aquellas startups que estén en zonas escasamente pobladas, ¿vale? Entonces, esta es la directriz que se establece a través de la ley y se amplía, ¿vale? Sigo, dice, se promoverá a través de la incorporación de requisitos y características, ¿vale? Y se propiciará las adquisiciones de proximidad, la utilización, pues bueno, de productos locales, ecológicos, e igualmente la gestión forestal sostenible, energías renovables, etcétera. Entonces, esos son el conjunto de medidas que, ya te digo, todavía planteadas como directrices que establece la ley. Muy bien. Bueno, se ha comentado que la ley contempla otros beneficios como apoyar a las universidades y startups a través de ciertos programas. Si se podría ampliar esta información a este respecto. Sí, os digo, aquí nuevamente seguimos el mismo criterio y la ley sigue el mismo criterio que en el resto de ámbitos, ¿vale? Dice que las universidades, pues bueno, fomentarán la formación orientada a favorecer esta empleabilidad, el emprendimiento, ¿vale? A través del desarrollo de distintos programas, ¿vale? Y es cuando aquí regula el tema de las startups de estudiantes, ¿vale? Y también se promueve la colaboración entre entidades públicas, privadas y tal para el desarrollo de estos programas, pero no hay como tal todavía ningún programa ya establecido que nosotros conozcamos. Muy bien. Aquí volvemos a la definición de lo que es la innovación. La empresa emergente, dicen, tiene que pertenecer a un sector tecnológico o a otro sector específico. A ver, aquí lo que te dice la ley, bueno, no habla, o sea, habla de startup y de empresa emergente y sí que es verdad que el artículo 3, ¿vale? Que es donde habla de los requisitos para la acreditación y conseguir esta acreditación de empresa emergente y a la vez cuando define que se considera por empresa emergente, dice toda persona jurídica y hace especial matiz a las empresas de carácter tecnológico, ¿vale? Con lo cual sí que estarían incluidas, ¿vale? Pero no especifica otros sectores más allá de que tenga que cumplir con los requisitos que hemos mencionado de carácter innovador, modelo de negocio escalable, pero sí que es verdad que hace especial hincapié en el tecnológico. Luego debería de haber un componente tecnológico. No te dice que tenga que haber un componente tecnológico, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego en los criterios que desarrolla la propia ley y que luego tendrán que ser tenidos en cuenta para ENISA valorar estas solicitudes, sí que es verdad que incluye algunos requisitos como el grado de innovación, el equipo, pero en especial el tecnológico no habla como tal, ¿vale? Entonces, imagino que se desarrollará convenientemente y que podrá entenderse incluido dentro del requisito de grado de innovación. Bueno, nos preguntan también por el régimen fiscal de impatriados altamente cualificados, si se puede tener, si tiene carácter retroactivo o se puede solicitar ahora, pese a haber vuelto hace un tiempo. Por ejemplo, alguien que volvió en el año 2021, si podría beneficiarse de esos beneficios, lo que restaría de los 5 años del periodo de beneficios. A ver, por alusiones, como he comentado, el régimen de impatriados es un régimen fiscalmente bastante ventajoso
Y en la misma línea que comentaba mi compañero Pablo, estamos pendientes de un desarrollo reglamentario y sobre todo de la limitación de sus efectos. En estos momentos no podríamos concluir. Va a ser también una cuestión en la que en el ámbito administrativo y al que pertenece el área de derecho fiscal va a tener mucho peso la Dirección General de Tributos como interpretador, como máximo intérprete de la normativa fiscal. Podría aventurarme a dar una respuesta de carácter personal y sinceramente yo diría que no, porque lo que dice la norma es que se tiene que trabajar en empresas de carácter emergente y la denominación como carácter emergente se va a conseguir ahora. Pero puede ser que Tributos, en pos del fomento de este tipo de compañías, pudiera decir algo distinto. Por el momento no hay nada claro. Mi opinión es esta, pero puede ser que luego se cambie. Pero vamos, en principio los requisitos que se están exigiendo son los que he comentado. Es que tiene que ser empresa emergente y cumplir con alguno de los supuestos. La vis retractiva en derecho fiscal no suele darse mucho, pero bueno, tendremos que esperar o desarrollo reglamentario o sobre todo lo que yo creo que ocurrirá en muchos puntos en los que la normativa es gris, se pondrá la Dirección General de Tributos a sacar consultas. Muy bien, pues por no extendernos mucho más, ya que habíamos previsto una duración de 1 hora, os agradecemos a los a Cuatro Casas, el habernos proporcionado y colaborado con esta jornada, que nos parece de suma importancia para todo el mundo emprendedor y de startups. Y ya, pues sin más, voy a proceder a cerrar en lugar de Celia, que nos ha tenido que dejar. Y simplemente recordaros que el día, lo tengo por aquí anotado, el día 13, de abril, tenemos una jornada también de interés organizada con la Oficina Española de Patentes y Marcas para recordar y repasar con aquellos que lo necesitáis los procedimientos para proteger la propiedad industrial. Recordar que eso incluye todo el tema de la marca, etcétera, con lo cual afecta a todos, así que os invitamos a que os inscribáis a la jornada y nos acompañéis y aprendáis muchísimo. Y con eso dejamos aquí el evento de hoy. Gracias a todos por la asistencia y gracias nuevamente a Cuatro Casas. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.